Desde que apareció la pandemia por COVID-19 o COVID-19 ha surgido una necesidad por nombrar aquello que no existía. El confinamiento y las diferentes situaciones y objetos surgidos de ella han hecho que se modifique la lengua. Los hablantes crean nuevas palabras por causas objetivas, para nombrar una nueva realidad, pero también por motivos subjetivos, que pueden ser el aburrimiento o el deseo de llamar la atención. Aunque se da la neología planificada desde las instituciones para referirse a ciertas realidades, lo que más abunda estos días es la neología espontánea o aquel acto inconsciente por parte del hablante mediante el cual forma una nueva unidad sin darse cuenta de que se trata de una unidad no codificada en las obras lexicográficas, o bien crea una nueva unidad para llamar la atención del destinatario o para hacer más original su discurso, según fuentes Gerding, Pecky, Coates y Cañete. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, un neologismo es un vocablo, acepción o giro nuevo en una lengua. La situación nueva, con nueva realidad y objeto, requiere nuevo vocabulario y, de hecho, tenemos la neología denominativa o referencial, que se caracteriza por cumplir una función comunicativa, aunque también es cierto que la búsqueda de originalidad y de expresividad, junto con el aburrimiento y la facilidad de comunicación que se da en las redes sociales, han ayudado a la creación y expansión de muchos términos. La neología estilística se caracteriza por tener una función expresiva, pretende mostrar la visión personal del autor y captar la atención del lector. Es decir, en este último caso se quiere jugar con las palabras y ser original, rompedor. Se trata de neologismos efímeros generalmente. Tras una etapa de rastreo de los principales vocablos que aparecieron en relación con el virus, el rastreo en redes, vamos a extraer los ejemplos de periódicos en español de las norteamericanas CNN y New York Times, la británica BBC Mundo y el periódico online El País de España. Principalmente, aunque también se incluyen ejemplos de otros periódicos online como Milenio y Diario de Yucatán y Urbano de México, 10 Minutos y El Mundo de España o Clarín de Argentina, de un blog como Ecos de Celtiberia, y se revisa el significado y uso de las palabras en el conocido BOMNEO de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, también en el Banco de Neologismos del Centro Virtual Cervantes y también las informaciones que trae la Fundeu de la RAE y el Observatorio de Palabras también de la RAE. Por siglación se entienden los neologismos formados por las letras correspondientes a una sigla. Se consideran los casos en que la sigla ha perdido algunas de sus características y se ha lexicalizado. Se escribe ya con minúsculas, se utiliza con flexión de género o de número o con una acepción diferente a la original. Por ejemplo, en el caso de COVID, que se admite según la Real Academia en masculino y en femenino, o con EPI, el EPI o los EPIs, con flexión de número en este caso. En cuanto a la acronimia, se trata de la combinación de segmentos de palabras que forman una estructura sintáctica. Las sílabas iniciales de la primera palabra y las últimas de la segunda palabra para formar una sola. Sería el caso de palabras tan frecuentes como cuarentena, por ejemplo. La acronimia resulta más productiva que la siglación. Los neologismos por composición están formados a partir de la unión de dos radicales, simples o complejos, y encontramos 8 que aparecen frecuentemente. La composición usa diferentes mecanismos sintácticos, morfofonémicos y semánticos, y el más frecuente que encontramos, que es el que encontramos, es la composición por yuxtaposición o unión gráfica de dos lexemas que pueden manifestar ciertos cambios fonéticos. En estos compuestos, la fusión gráfica de los elementos participantes en el compuesto es total, así como su lexicalización y su gramaticalización. Vamos a ver a continuación los neologismos por derivación, ya sea por prefijación o por sufijación, dependiendo de si se añade un prefijo o un sufijo o un radical. En el caso de los prefijos, aunque no están relacionados directamente con la pandemia, cabe señalar que algunos términos como teleeducación, teletrabajo, ciberataque, ciberacosar o ciberatacar se han puesto muy de moda dado el aumento del tiempo que se pasa en Internet. Aunque hemos incluido solo los dos primeros en nuestra lista, teleeducación y teletrabajo, por el elevado número de casos que en noticias directamente relacionadas con el virus, y solo teletrabajo ha sido incorporado al diccionario de la Real Academia Española.
En total son 20 términos principalmente relacionados con la medicina y la ciencia. La fraseología o sintamatización pues es una composición sintagmática con nexo y es muy abundante. Sí es cierto que las relaciones sintácticas entre ambos elementos pueden ser diferentes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, curva de contagio y periodo de latencia, donde hay una relación de reacción, ¿no? La frase preposicional se presenta como un elemento subordinado al otro. Pero también abundan las construcciones sin nexo, como confinamiento selectivo, paciente cero, aplanar o doblegar la curva, estado de alarma, inmovilización social. Si nos fijamos en la presencia de neologismos semánticos en la lengua común, vemos que realmente son escasos los que se señalan en los bancos de neologismos y también en estudios concretos. Y eso no se debe a la realidad de la lengua, sino que en realidad es debido a las dificultades de análisis que entraña el neologismo semántico. Los préstamos del inglés son, bueno, unidades importadas, que pueden ser préstamos adaptados o no adaptados, aunque parece que lo primero es lo más frecuente, ¿no? No incluimos aquí los calcos de la unidad perteneciente a otra lengua, ya que muchos de los que aparecen en el apartado de fraseología, de hecho, lo son, ¿no? Los que hemos incluido anteriormente. Y tampoco senismos, es decir, expresiones que denominan una realidad existente en otra lengua porque estamos ante una realidad compartida, así que no es el caso, ¿no? Los más encontrados habitualmente son los que presentamos aquí, ¿no? Resiliencia, sanitizar, masnem, los coronavirus makers o corona makers, el lockdown, el mutear y el zoom bombing. Estos dos últimos, mutear y el zoom bombing, aunque no tienen relación directa con el virus, sí que se han puesto muy de moda al usarse tanto Zoom para conectarse online, ¿no? En la escuela o en el trabajo. Los neologismos brotan ante la escasez de palabras que no reflejan los cambios sufridos en estos últimos meses o ya, bueno, en este último año, ¿no? Las nuevas realidades. Internet causa que fluyan y se difundan con rapidez. Hemos visto aquí una muestra de los más abundantes en las redes, prensa, plataformas sociales, y se han presentado los procesos por los que surgen. En concreto hemos hablado de 20 neologismos por siglación, 8 por composición, 20 derivados por prefijación, 3 por sufijación, un caso de parasíntesis, 19 sintagmaciones, 6 neologismos semánticos, 2 sintácticos y 7 préstamos del inglés. Solo queda ver cuántos de ellos quedarán en el efímero y cuántos se lexicalizarán, lo que supone averiguar también cuántas de estas palabras o expresiones pertenecen a la neología denominativa y cuáles pertenecen a la neología estilística. Creemos que algunas unidades como Balconazi o Kovichev, fruto de una situación muy concreta de la pandemia, el confinamiento inicial, desaparecerán, mientras que otras, como la enfermedad en sí misma, aunque ya de una forma más leve, esperemos, pues se quedarán con nosotros, como la propia enfermedad.